Hola, ¿cómo están? Una vez más les damos las gracias por acompañarnos y estamos ya listos para comenzar con esta serie de estudios bíblicos y estamos tratando el tema de las características del amor cristiano. Así es que le animo para que tenga su Biblia, un cuaderno de notas y un bolígrafo para compartir algunos versículos que nos van a ayudar a enriquecer y entender esta enseñanza. Así es que vamos a orar y damos inicio entonces a este estudio. Gracias, Padre, te damos en esta hora por la bendición que nos das, Señor, de disponernos a fin de escuchar tu palabra, de meditarla y de obedecerla. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, esta virtud tan importante del amor que es la humildad de Cristo. Bendícenos, te lo rogamos en su nombre. Amén, Padre. Bueno, busque por favor en su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, y hoy vamos entonces a estudiar esta otra característica del amor de Dios y del amor que debemos de vivir los creyentes. 1 Corintios 13, versículo 4, dice entonces de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nos vamos a concentrar en esas características de que el amor no es jactancioso, no se envanece. En otras palabras, el amor es humilde. Y el título de este estudio es Dios da gracia a los humildes. Y vamos a ver la importancia de esta virtud de la humildad de Cristo, aunque en el mundo no se valora mucho, porque el mundo valora otras cosas como el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, el poder, etcétera, etcétera. Pero realmente con estas características, pues lo único que se logra es perjudicarse mutuamente y no glorificar el nombre de Dios, debido al orgullo, a la soberbia, a ese enaltecimiento propio de la carne del ser humano, pues nos generamos una serie de problemas personales, problemas con las demás personas, la familia, los compañeros de trabajo, etcétera. Pero vamos a ver estas características de la humildad como una virtud, y en este caso es una virtud atribuida a quien es consciente de sus propias limitaciones y debilidades. En el caso de un creyente es aquel que reconoce que todo es de Dios, que Dios es el creador, que Dios es santo, justo y perfecto, y dependemos por lo tanto de Él para todas las cosas absolutamente. Entonces vamos a ver en primer lugar que Jesucristo es el ejemplo perfecto de la humildad. Él es el único ejemplo perfecto de la humildad, por lo tanto debemos de buscar imitar esa humildad de nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque es este atributo, es esta virtud que Cristo nos mostró cuando Él vino aquí a la tierra. Filipenses 2, y vamos a concentrarnos un poco en este capítulo 2 de Filipenses, en los versos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, y escribe aquí el apóstol Pablo al hablar acerca tanto de la humillación y exaltación de Cristo. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Va a hacer referencia a su humildad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, vamos a ver algunos puntos aquí muy importantes en cuanto a la humildad de Jesús. Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios en ese sentido de quedarse con las prerrogativas divinas propias de sus atributos. Entonces dice aquí que Cristo es igual a Dios porque Él es Dios, pero se dio voluntariamente sus privilegios divinos por nuestro bien, cumpliendo así el plan del Padre para nuestra salvación. Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, recibiendo alabanzas, adoración, etcétera, en el cielo. Sin embargo, Él no se aferró, siendo Dios, no se aferró a esa bendición o a esos privilegios divinos. Por un lado, con el propósito de cumplir la voluntad del Padre, y por otro lado, para tener nosotros
la oportunidad de ser salvos, de ser hijos de Dios. Entonces Cristo es igual a Dios, pero Él se dio voluntariamente sus privilegios divinos por nuestro bien, cumpliendo así el plan del Padre para nuestra salvación. Ok, en segundo lugar, Cristo en su humillación, porque Él vino aquí y teniendo dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y Él en su humillación no se aferró a que era igual a Dios, y aunque tenía todos los derechos, honores y privilegios de la divinidad, Cristo no se aprovechó, sino que estuvo dispuesto a renunciar a todo ello cuando estuvo en la tierra. Entonces se humilló, sí, tomó forma de siervo y lo hizo precisamente porque Él estuvo dispuesto a renunciar. Ahora, ¿de qué nos habla estas situaciones? De la humildad de Cristo Jesús. Vemos también en tercer lugar que Cristo nunca dejó de ser Dios. Dice aquí que Él, verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Él se despojó de sus privilegios, pero nunca dejó de ser Dios. Y aquí en la tierra Él tuvo esas dos naturalezas, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Es decir, Cristo siempre ha sido Dios, Dios eterno. Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y Cristo entonces sigue siendo Dios, ¿verdad? Y Juan 1.1, ahorita regresamos a Filipenses, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice aquí que en el principio era el Verbo, o sea, Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios, Él es la palabra, Él es el Verbo divino, así es que ese atributo siempre estuvo presente en Él como Dios y también esa naturaleza humana. Bueno, vamos al siguiente punto y es Filipenses 2.7, que Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Otra vez, eso habla de su humildad. Él se sometió a la voluntad del Padre y además tomó forma de siervo. Es decir, Él vino, como Él lo dijo, Él no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos y vino a servirnos también. Así es que estamos aprendiendo la humildad de Jesús y obviamente que esa humildad pues tuvo un costo, pero a pesar de esa situación, Cristo agradó al Padre porque Él dice que siempre hizo la voluntad del Padre y también gracias a su humildad es que usted y yo podemos ahora ser salvos a través de su obra perfecta, a través de sus méritos y a través de su sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Así es que Filipenses 2.8 también dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa humillación, ¿verdad?, que Él sufrió de parte de los hombres y todo lo que Él cargó sobre sí, el pecado de toda la humanidad, toda esa humillación, nos habla de su perfecta humildad a nuestro favor. Él pensó más allá de sí mismo y pensó también en el perdón que necesitábamos, en la salvación y en ser reconciliados con el Padre. Así es que Cristo, en vez de afirmar sus derechos divinos, más bien se sometió a la cruz. ¿Qué hace la humildad? Dice aquí que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Contrario a lo que el ser humano que siempre busca afirmar su orgullo, su soberbia y nunca ceder, pues Cristo cedió, Él nunca fue orgulloso, Él nunca fue soberbio, siempre fue humilde, manso y humilde de corazón, como Él dice ahí en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, esto no habla de una debilidad, esto no habla de temor, etcétera, o de inferioridad, al contrario, Jesús era una persona perfecta, valiente, nunca temerosa, y que siempre confrontó a la gente con amor y con verdad. Dice entonces aquí en Mateo 11:28, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, fíjese, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad es una virtud que está en el corazón, pero en ese corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, como vamos a ver más adelante, el hecho de no aprender o no querer ser humildes y mansos como Jesús nos acarrea una serie de problemas como no tenemos idea. Por eso Él nos dijo, aprende. Y es algo que vamos a ver más adelante, que el creyente, en su desarrollo como discípulo de Jesús, como creyente, tiene que aprender
y tiene que aprender esta virtud del amor, que es la humildad. Porque la humildad nos va a llevar, a fin de cuentas, a obedecer al Padre y a agradar al Padre. Ok, en segundo lugar, la exaltación sigue a la humildad. La exaltación sigue a la humildad, y Filipenses 2, versículos 9 al 11, dice aquí, por lo cual, o sea, después de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2, 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que a la muerte de Cristo, a esa humildad perfecta y esa humillación, le siguieron los siguientes hechos. Bueno, por un lado, su resurrección, su ascensión, su coronación para sentarse en el trono celestial, a la diestra del Padre. Entonces, obviamente que hay una bendición y hay una recompensa. Sí, hay un pago, ¿verdad?, en la humildad, pero también hay una recompensa, y por esa humildad Jesucristo recibió entonces su resurrección, su ascensión a los cielos y su coronación para regresar al cielo y sentarse en el trono celestial. Así es que la exaltación de Cristo fue la retribución a su humilde encarnación. La exaltación de Cristo fue la retribución a su humilde encarnación. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que la implicación es que cuando nos humillamos voluntariamente, como lo hizo Cristo, Dios nos levanta. Cuando nos humillamos voluntariamente, como lo hizo Cristo, Dios nos levanta. Busque Santiago 4:10, por favor, Santiago 4:10. Y nos damos cuenta cómo el Padre ve lo que hay en los corazones, la actitud auténtica, y cuando un creyente es humilde, dice aquí Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces la humillación o la humildad comienza delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Es cuando uno va con un corazón contrito y humillado delante del Señor, ¿verdad? Y le reconocemos: Señor, pues tu voluntad es lo más importante, tu gloria es lo más importante en mi vida, antes que mi dureza, que mi rebeldía, que mi terquedad, que lo que sea, o que el orgullo propio, ¿verdad? Porque la humildad va contra la carne que tanto amamos, porque es el yo, es el egoísmo que todos tenemos, y el cual defendemos a como de lugar, ponemos el amor propio, ¿verdad? Y damos todo porque el amor propio quede intacto, pero ese es un problema. Por eso tenemos que aprender de esa humildad de Jesús, de esa docilidad en su carácter para hacer la voluntad del Padre. Es decir, que cuando uno da es que recibe, cuando uno sirve es que es servido, y cuando uno pierde la vida por la causa de Cristo es que uno encuentra la vida eterna. Ok, en tercer lugar, el amor entonces es humilde. El amor, el auténtico amor, que es el amor de Dios, no es jactancioso y no se envanece, como leímos en 1 Corintios 13:4. Regresamos por favor ahí. 1 Corintios 13:4, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso. ¿Eso qué significa? Bueno, por un lado, lo que no es la humildad no es ser tímido, no es ser débil o cobarde, ¿verdad? Tampoco la humildad es falta de confianza o es inseguridad. La humildad tampoco es ser pobre materialmente, y tampoco la humildad no es tener una baja opinión de sí mismo. Esos son conceptos erróneos que muchas veces la gente comparte o dice, ¿verdad? O con dichos populares, pero nada de esto es la verdadera humildad, la humildad bíblica, la humildad que Cristo nos mostró y nos enseñó. Efesios 4:1-2, vamos a comenzar a ver algunos aspectos. Efesios 4:1-2, la humildad entonces se tiene que convertir en un estilo de vida. Ya dijimos, esto es lo contrario a la arrogancia, a la prepotencia humana. El mundo enaltece el orgullo y el humillar a los demás. Bueno, es la forma de pensar de Satanás y la forma de pensar de la carne y del mundo. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:2 que la
humildad tiene que convertirse en un andar cristiano, en un estilo de vida. Dice así Efesios 4, 1 y 2, yo pues preso, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis aquí, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Estas virtudes de Cristo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, en primer lugar, la humildad es para con Dios, y en segundo lugar, entonces, la humildad se va a reflejar en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuántas familias no se han desintegrado? ¿Cuántos matrimonios, verdad, no han sido distanciados? Porque ninguno de los dos quiso acceder a la humildad, a ese reconocimiento y poder decir, sí, erré, me equivoqué, fui una persona testaruda, no quise ceder en esto otro, y se vuelve entonces el matrimonio una lucha de poder, ¿verdad? O lo mismo también se da en todos los ámbitos, en el ámbito del trabajo, pues con muchísimo más razón, vemos ese canibalismo, ¿verdad?, del ámbito laboral, esa competencia de acomodo el lugar a fin de que uno obtenga lo que uno quiere obtener, y no importa quién aplasta a uno, quién se le atraviesa uno en medio, el punto es queremos lograr, queremos sobresalir, ¿verdad? Y esa es una actitud y es una intención de la naturaleza carnal que todos los seres humanos tenemos, siempre queremos ganar a como dé lugar y que los demás pues, se amuelen, ¿verdad? Pero el punto es que uno dice, yo quiero estar aquí, la máxima comodidad, lo máximo que pueda obtener de esto, aunque los demás pierdan o vayan a la quiebra, etcétera, ¿no? Pero el amor entonces es un estilo, la humildad es un estilo de vida, dice Pablo Joe, que andéis, o sea, vive, practica. Ajá. De tal manera que si eres humilde vas a tener que soportar también a la gente que es difícil, dice soportándoos con paciencia. Si tú esperas que tu cónyuge no tenga ningún error, ninguna falla, ningún pecado, pues estás en otro mundo, ¿verdad? O que tus hijos nunca se equivoquen, nunca desobedezcan, que no tengan errores, pues no, eso no es. Estamos en este mundo corrompido, que ha sido afectado por el pecado del ser humano, y, ni modo, son situaciones que todos tenemos que enfrentar y sobrellevar. Todos tenemos problemas diversos, como vimos una vez en un estudio, estamos en un mundo quebrantado, con una sociedad quebrantada, con familias quebrantadas por individuos quebrantados. Ahora, ¿cuál es el remedio de Dios? Bueno, aquí estamos viendo estas virtudes del amor. El amor nos ayuda entonces a ir superando esas desavenencias, esas diferencias, esas fallas o lo que sea, ¿verdad? Pero con la humildad de Cristo. Entonces, la humildad es una manera de pensar, es una manera de actuar y es una elección. Usted escoge ser humilde o usted escoge ser arrogante, ¿verdad? Y siempre mostrar esa actitud de dureza y de falta de interés en los demás y decir, pues no me interesa lo que los demás sientan, a los demás X cosas les sucedan. Bueno, la humildad del Señor nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar, a ser sensibles, como vimos la semana pasada, y la sensibilidad nos lleva a esa compasión práctica, ¿verdad? A ponerse en el punto, en el lugar de la otra persona y tratar de entender, no solamente escuchar, sino tratar de entender por qué se están dando ciertas situaciones. Escuchar para entender. Y cuando entendemos, ¿verdad?, con esa paciencia, digamos al Señor, somos sensibles y pues nuestro corazón tiene que ser quebrantado y humillado y dar lugar a la humildad de Cristo, hermanos. No fue lo que hizo el Señor, soportó cuántas cosas de sus discípulos durante 3 años y medio más o menos, pero es al fin que los amó hasta los últimos momentos. El amor de Jesús nunca dejó de ser por sus discípulos. Y vaya que si eran especiales también, ¿verdad? Pues como los seres humanos. Pero el amor del Señor, su humildad, cuando les lavó los pies a los discípulos, a esos discípulos, y en esa época en donde pues las calles estaban, eran todo un terregal, no había casi pavimento, entonces imagínense atravesar esas calles y mancharse con tierra, con polvo, con lodo, con barro, con estiércol, con tantísimas cosas, y luego al llegar a una casa pues estaba el siervo, el esclavo, el sirviente, para lavarle los pies a los invitados, a las personas que iban a la casa. Bueno, este fue el caso, cuando Jesús
están en un lugar, van a una casa y entonces en vez de que ellos se laven los pies los unos a los otros, pues todos se quedaron mirando a ver a qué hora se van a dignar lavarnos los pies, sin duda alguna pensaron eso los apóstoles, pero se levantó uno, Jesús, su maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en su humildad. Tomó un lebrillo y la toalla y les lavó toda la suciedad de sus pies. ¿Qué es eso? Amor humilde. ¿Y qué estaba enseñando Jesús con esto? La humildad de los unos para con los otros. No como una ordenanza o un ritual que se tenga que hacer 1 o 2 veces al año, no, es la práctica de aprender a ser humildes, a alabarnos mutuamente las impurezas que tenemos en ese sentido al perdonar, al comprender, al sobrellevar, al servirnos, porque la humildad a fin de cuentas tiene que mostrarse también en un servicio para con los demás. Ok, y en cuarto lugar, el amor de Cristo nos lleva a ser humildes y vamos a ver brevemente algunas características. ¿Cómo voy a mostrar esa humildad para con los demás? Bueno, Romanos 12:10. Romanos 12:10. También aquí escribe ahora el apóstol Pablo lo siguiente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí es en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Es decir, la humildad, el amor de Cristo nos tiene que llevar a dar preferencia a los demás. Preferencia a los demás. Pregunta, ¿de qué manera usted puede darle preferencia u honor a los demás? Ahí viene la lucha, ¿verdad? Porque no queremos dar preferencia a los demás, porque queremos que todos nos den la preferencia, porque pensamos que lo merecemos. ¿Sabe qué? Esa situación de merezco, ¿verdad? O a veces hasta somos así con el Señor. Señor, es que yo merezco más bendiciones, es que yo merezco más de que tú me ayudes y que me des una vida más cómoda, una vida sin problemas. Señor, es que me lo merezco. Pues yo no sé de dónde sacamos eso, pero no nos merecemos nada, ¿eh? Lo que tenemos es por pura gracia, la gracia de Dios, el favor de Dios. Así es que tenemos que dar preferencia a otros, darles el lugar, darles ese primer lugar, reconocerles y, como veíamos en un momento, servirles. No esperes a que te sirvan. No esperes a que porque eres el esposo, pues los demás te tienen que servir a ti, porque eres el padre. No, el padre de la casa no. Sirve a tu esposa, sirve a tus hijos y mutuamente, ¿verdad? Tenemos que ejercitar esa actitud en casa, en el trabajo. A veces decimos, pero es que yo esperaba este incremento, que me subieran de puesto y comienzas, como veíamos también, a envidiar. No tienes por qué envidiar. Dale gracias a Dios que tienes trabajo, ¿verdad? Que estás bien, que tienes ciertos ingresos. Bendice el nombre de Dios. Y Dios dice, cuando nos humillamos delante de Él nos exaltará. Pero Dios tiene que pulir a veces esa situación de pensar que nos merecemos, que todos nos hagan caravanas, que todos nos aplaudan, que todos nos echen porras. No, prefiere a los demás, cede, ¿verdad? El lugar, ayuda, da, sé generoso. Esa es una forma de dar preferencia. Sirve, no esperes ser servido. Sirve a los demás. Te lo agradezcan o no te lo agradezcan. Te lo reconozcan o no te lo reconozcan, porque tú estás haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Y Dios ve todo, hasta el último detalle. La gente, pues a veces somos ingratos o no vemos esas cuestiones, no las valoramos, pero Dios sí. Entonces deja que Dios, que es quien bendice generosa y justamente en su momento Él vaya bendiciéndonos también. Ok, en segundo lugar, vamos a demostrar esa humildad al aprender de otros. Aprender de otros. Proverbios 13:20. Hay algo que tenemos que entender, que no nos sabemos de todas las cosas. No tenemos todas las respuestas en esta vida. Eso nadie, ¿verdad? Nadie. Aunque sea una persona muy estudiada en cualquier tema, nadie sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios, nada más. Proverbios 13:20, y eso nos debe de llevar a una humildad, ¿verdad? A una humildad, a no querer presumir o envanecernos, o miren mis títulos, miren mis trofeos, no, solamente Dios lo sabe todo. Proverbios 13:20, dice aquí, el que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, el que anda con sabios, sabio será. Es decir, si usted es un creyente sabio y humilde en el Señor, usted va a aprender de los demás, aprenda de otros, aprenda a escuchar. No diga que ya se sabe toda la Biblia, no diga que ya tiene todas las experiencias del mundo habidas y por haber, no, aprenda. Ese es un síntoma y una buena señal de la humildad. Cuando alguien dice, ya no tengo nada que aprender, nadie me puede enseñar nada, cuidado, porque cuando deja de aprender, deja de crecer. Cuando deja de aprender, deja de crecer, y el creyente humilde es enseñable y es moldeable. Es enseñable. Hermanos, siempre hay alguien más inteligente que nosotros, alguien que tiene más y mejor experiencia que nosotros, y obviamente la palabra de Dios. Entonces, aprendamos de otros. Usted es de los que dice, yo no voy a la iglesia porque ya me sé toda la Biblia de cabo a rabo, pues sabes lo que me estás diciendo con eso, es que eres un creyente soberbio y altivo, y que vas a estar a punto de caer por esa soberbia. Dios nos hizo así, que dependamos los unos de los otros, en el sentido de un aprendizaje humilde. Por eso está la iglesia, para equiparnos mutuamente, para alentarnos mutuamente, para consolarnos mutuamente, para orar los unos por los otros. Entonces, el creyente humilde está dispuesto a aprender de otros. Ok, en tercer lugar, el creyente humilde admite cuando está equivocado. Admite cuando está equivocado. Dígame, ¿quién no se ha equivocado en esta vida? Todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado. Okay. Sin embargo, Proverbios 28:13 nos da aquí pues el remedio cuando pecamos, cuando erramos, ¿verdad? Cuando pues nos equivocamos por X o Y. Proverbios 28:13 dice aquí la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es parte de la humildad, cuando uno dice pequé, ¿verdad? Fui desobediente, fui una persona necia, no quise escuchar, que aquí están las consecuencias. Sí, Señor, perdóname. Entonces me arrepiento, ¿verdad? Y me aparto de mi pecado, y entonces dice la Escritura que alcanzará misericordia, y entonces podrá ser un creyente prosperado, bendecido por el Señor. Tenemos que aprender a decir sinceramente, lo siento, estoy equivocado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo a alguien, lo siento, me equivoqué? ¿Cuándo fue la última vez? Si usted no se acuerda, quiere decir que usted tiene ahí una lucha con la soberbia, con el orgullo, porque no ha querido dar su brazo a torcer, no ha querido reconocer, ¿sabes qué, hijo? Me exalté, me exasperé, te grité, te ofendí, o al esposo o a la esposa, y ¿sabes qué? Perdóname, lo siento, me equivoqué. Esa actitud humilde es la que Dios bendice, ¿sí? Cuando podemos decirle al compañero de trabajo o al jefe, ¿sabe qué? No hice las cosas como debían de haber hecho, sí, aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué hago para corregir? Ese es el punto. ¿Qué hago para corregir? En vez de estarse escudando, escondiendo, disimulando o echando la culpa a los demás, que eso es pura altivez y soberbia y orgullo, ¿verdad? Mejor, sí, confieso mis faltas. Santiago 5:16 dice que esto es precisamente un bálsamo, y al hablar aquí de los creyentes, aquí no habla de confesarse con un cura o con un sacerdote, no, aquí habla de los creyentes, esa dinámica en los hermanos en la fe. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué se necesita para confesar nuestras ofensas? Humildad. Humildad. Ahora, yo sé que hay ciertas situaciones muy privadas, muy particulares, bueno, pues que van solamente entre usted y Dios. Pero hay otras situaciones pues que son muy obvias, ¿verdad? Y que es sano decir, sí, ¿verdad? Perdón, hablé mal de ti, no te tomé en cuenta, en fin, eso, en lugar de rebajarle a usted, le sube. Los hijos valoran esa situación cuando papá o mamá dicen, sí, me equivoqué, ¿verdad? No te debí de haber dicho así, esto no debí de haberte corregido de esta otra manera, etcétera. Pero bueno,
Hay humildad y los hijos valoran eso. Usted no pierde autoridad cuando usted lo reconoce y lo confiesa. Así es el asunto. Pero a veces como nuestro orgullo es tan grande, no queremos que piensen que somos imperfectos. Disculpe usted. Bueno, y ok. Estar abiertos a la corrección de otros es un componente de la humildad. Proverbios 13:10. Estar abiertos a la corrección de otros es un componente de la humildad, ¿verdad? Entonces, Proverbios 13:10 dice lo siguiente: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados, o sea, con los prudentes o los humildes, diríamos, está la sabiduría. Subraya este versículo. La soberbia, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Quiere usted apagar el fuego de una contienda? Bueno, reconozca humildemente, si fue así, que erró o se equivocó en esto o en esto otro. Entonces, la persona que generalmente tiene conflictos una y otra vez con algo, lo que sea, lo único que está demostrando es un ego muy inflado, es una actitud soberbia como la de Satanás. El pecado de Satanás fue la soberbia y el orgullo. Entonces tengamos cuidado con esa situación para no generar discusiones o conflictos, porque eso es lo único que genera el orgullo y la soberbia, discusiones, pleitos. Ok, y en penúltimo lugar, el creyente humilde entrega sus planes a Dios. Entrega sus planes a Dios. Le dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿verdad? Hay esta decisión, hay este proyecto, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el ministerio, en fin. Entonces dice Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quién es sabio en su propia opinión que nunca le dice: Señor, a ver, Dios, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, nos habla de si es creyente, y si es creyente, pues nos habla de un creyente todavía muy orgulloso, muy arrogante, que piensa que él puede hacerlo todo. Jesús dijo: separados de mí, nada podréis hacer, pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aprendamos esta lección. En conclusión, déjeme compartirle 3 asuntos para concluir. Número 1, Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 nos dice: la sabiduría está con los humildes. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dice otro proverbio que antes de la caída está la soberbia o la arrogancia. Recuerde eso. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Cuando un creyente cayó en lo que sea, primero le dio lugar a su propia arrogancia carnal, a su orgullo, se enalteció, se endureció su mente, su corazón, pero no quiso pedir perdón o no quiso humillarse delante de Dios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué? Porque el creyente humilde le dice: Señor, ayúdame, ¿verdad? Sí, no sé aquí, Señor, qué hacer. Que tu espíritu me guíe, que tu palabra me ilumine, Señor, y quiero hacer realmente tu voluntad. En segundo lugar, antes de concluir, 1 de Pedro 5:5, 1 de Pedro 5:5, dice aquí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Ah? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Aquí tenemos 2 promesas. Número 1, que Dios resiste a los soberbios. Es una promesa y Dios la cumple. Y la otra promesa: Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ok, y verso 6,
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, no te impacientes. Parte de esa exaltación que Dios le da al creyente requiere la humildad y la paciencia. Él sabe cuándo. ¿Sabes por qué Dios luego no nos da ciertas bendiciones? Porque nos enalteceríamos y le quitaríamos la gloria a Él. Entonces Dios tiene que esperar cierto tiempo para enaltecernos en X situaciones. Y cuando el Señor ve que hay esa gracia suficiente y esa humildad que depende de Él, entonces Dios nos exalta. Antes, hermanos, nosotros nos llenaríamos de orgullo y diríamos, esto es gracias a mí, a mi inteligencia, a mi poder, a mi capacidad, a lo que sea, ¿verdad? Y no es bueno. Y finalmente, hay una actitud constante y una pregunta que el creyente humilde va desarrollando a lo largo de su caminar en Cristo. Hechos 9:6, que fue la pregunta que hizo Pablo cuando recién apenas tuvo ese encuentro con Cristo y él se convirtió al Señor. Y aquí vemos de ese corazón arrogante que tenía el apóstol Pablo, de ese corazón religioso, pensaba que él estaba haciendo bien al perseguir al pueblo de Dios, pero todo lo contrario. Sin embargo, cuando él tiene ese encuentro auténtico con Jesús y él ve algo de esa brillantez, de esa gloria de Cristo, ¿qué pasa con Saulo de Tarso? Hechos 9:6 dice lo siguiente: él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta de un corazón humilde. A pesar de los años que uno tiene de conocer al Señor, de estar en el Evangelio, de ser miembro de una iglesia, el creyente humilde siempre dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Más allá de la carne, más allá de a veces del enojo, de que sentimos que no nos reconocieron, etc. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, pues aquí estamos finalizando este estudio. Espero que haya sido de bendición para su vida y ojalá que también lo pueda compartir con los demás. Solamente recordarles dos cosas. Los miércoles seguimos aquí a las 7 de la noche en esta página de Facebook de la Iglesia Bautista El Renuevo. Posteriormente lo suben a YouTube. Y el domingo, favor de ya cubrir su inscripción, el total del curso que usted va a tomar, el curso de discipulado. Así es que este domingo ya es el último domingo para que usted se inscriba y cubra el costo de su curso. Y ya el domingo 20 damos inicio los domingos a las 11 de la mañana y será sin duda de gran edificación esta serie de cursos de discipulado que vamos a tomar los domingos. Bueno, pues oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor Jesús, cuántas gracias te damos por tu humildad. Siendo tu Dios, Señor, no te aferraste a esa posición celestial, sino que te humillaste y tomaste forma de siervo y lo hiciste, Señor, por un lado para agradar al Padre, pues esa era su voluntad, a fin de que nosotros fuésemos rescatados, salvados, perdonados, Señor, por tu sangre preciosa. Jesús, muchas gracias, pues demostraste esa humildad a nuestro favor. Y debido a ello, Señor, es que ahora eres nuestro Rey y Salvador y Señor, y te lo agradecemos eternamente. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones, por tu palabra. Y Dios, yo sé que es un reto ser humildes, no es fácil porque va contra nuestra propia carne. Ayúdanos, Padre Santo, a ser humildes como Jesús y a honrarte y glorificarte en todo momento. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Pues Dios les bendiga, reciban un abrazo y nos vemos el domingo a las 12 del día allá en el Renuevo. Hasta luego.